Con el tiempo yo me di cuenta que trabajar en la empresa familiar no era tal vez mi llamado, mi vocación. Ya quiero emprender, quiero hacer un negocio, pero quiero que tenga impacto. Ujú. Lo que Vistage hace es formar consejos asesores privados de pares para dueños de empresas. Bienvenidos a nuestro podcast B2B by Perspectiva. Hoy tenemos a nuestro amigo Bruno, que tiene una empresa internacional o multinacional, casi se puede decir. Nos viene a contar sobre su historia, sobre la empresa que él lidera, y realmente fascinante tu historia, y creo que nos la vamos a pasar muy bien en este podcast conociendo quién es Bruno. Bueno, muchas gracias Fabián, de verdad un gustazo estar aquí, un honor para mí poder compartir con ustedes y con su audiencia. Buenísimo, Bruno. Mira, realmente siempre les hago esta pregunta a las personas que vienen con nosotros. Bruno, ¿qué fue lo que a ti te motivó para ser la persona que sos hoy? Porque me imagino que cuando eras niño ni lo pensabas en otras cosas. Pero ¿cómo el destino llegó al Bruno que está aquí sentado a la par mía? Justamente, tal vez la experiencia familiar fue algo que me ayudó mucho. Mi familia siempre fue empresaria, emprendedora. Mi abuelo creó una empresa que fue muy grande, que creció mucho en Paraguay. Mis padres también hicieron grandes esfuerzos y tomaron grandes riesgos también en el proceso de construir sus empresas. Y siempre vi eso como algo de altísimo valor para la sociedad. O sea, la empresa como un vehículo de desarrollo es algo que me motiva mucho, me entusiasma. Creo que la empresa es exitosa en la medida que la sociedad es exitosa y que las empresas tenemos mucho que hacer en ese sentido. Entonces, viendo a tu familia siendo empresaria, eso fue lo que te motivó. ¿Ser independiente empresario o cómo surgió en tu adolescencia y en tu... Bueno, la verdad es que uno cuando está tal vez todavía muy joven, todavía no conoce tanto, no tiene tantas experiencias, uno se hace la idea de que si su familia tiene una empresa, uno tiene que trabajar en la empresa de la familia y se tiene que preparar Ajá. para eso y eso tiene que ser el siguiente paso. Con el tiempo yo me di cuenta que trabajar en la empresa familiar no era tal vez mi llamado, mi vocación, por distintas razones, pero una de ellas es que las empresas pueden crecer muy rápido, pero nunca van a crecer tan rápido como crece una familia. Entonces, si uno quiere realmente lograr Ajá. crecer, uno tiene que construir algo que le permita también llegar a un buen ritmo de crecimiento y que eso tenga un impacto enorme. Entonces, yo creo que nosotros, los que venimos de familias empresarias, más que tratar de trabajar en la empresa familiar, o sea, por lo menos en mi caso fue así, tenemos que tratar de usar eso como una plataforma para construir otras empresas, porque al final eso es lo que va a permitir lograr mayor impacto y mayor crecimiento. Y ojalá las empresas familiares siempre busquen profesionalizarse y busquen seguir creciendo, pero ya con gente que se especializa en hacer crecer la empresa en esas etapas de profesionalización. Y a mí personalmente lo que más me gusta es iniciar la empresa, generar la estructura, lograr el crecimiento inicial y luego profesionalizarla. Como la etapa del emprendimiento. Sí, soy más propenso a iniciar una empresa y a tratar de, pero no solo iniciarla, sino que asegurarme de que esa empresa tenga la capacidad de sostenerse sin mi participación activa en la operación. Ese es como mi desafío cada vez que empiezo un proyecto, porque veo que muchas veces los dueños de empresas se quedan con la idea de que, bueno, es su bebé, tienen que cuidarlo y entonces se quedan en la empresa y a veces eso hace que la empresa no pueda crecer todo lo que tiene que crecer. Porque si bien uno puede aportar mucho, hay otra gente que también puede contribuir un montón al crecimiento de una empresa que uno pueda iniciar, ¿no? Sí, y cuando uno está en una empresa familiar, me imagino que la confianza, ¿va? O sea, no hay tanto profesionalismo como el tema familiar, ¿va? A ver, hay empresas familiares, sobre todo acá en Guatemala, que son ejemplos, son multilatinas, son empresas súper sofisticadas que han logrado un nivel de gobernanza increíblemente bueno y de alto nivel, súper Ujú. profesional.
O sea, yo no digo que una empresa familiar no pueda ser profesional. Aquí tenemos los mejores, yo creo que uno de los mejores ejemplos aquí en Guatemala, hay varios de empresas que han logrado hacer grandes cosas, no solo en Guatemala, sino que en toda Latinoamérica e incluso en Estados Unidos, porque entendieron eso. Entendieron que hay que profesionalizar y hay que generar buena gobernanza en la compañía. Pero también hay muchos casos de empresas que fracasan porque no entienden eso. Entonces, tal vez uno de los desafíos que tenemos en Latinoamérica es entender que nuestras empresas familiares tienen que seguir creciendo y para eso tienen que profesionalizarse lo máximo posible y tienen que seguir creciendo no solamente para el beneficio del dueño de la empresa y los accionistas, sino que porque cuando una empresa crece tiende a generar empleo de mejor calidad. O sea, las empresas medianas, las empresas pequeñas son las que más empleo generan en términos proporcionales en Latinoamérica y en el mundo. Pero la calidad del empleo que generan es baja. Y también es un empleo que tiene alta vulnerabilidad porque esas empresas son débiles y pueden, en algún momento de crisis, pueden caerse y ahí se pierde el empleo. Sin embargo, cuando una empresa se transforma en mediana o mejor aún grande, la empresa es más predecible, es decir, que puede perdurar más tiempo, es más sostenible y además la empresa tiende a generar empleo de mejor calidad. No es automático eso, pero es una tendencia. Entonces, si queremos lograr que nuestro continente mejore, que la gente salga de la pobreza, la mejor forma para hacerlo es generar empleo de mayor calidad. Y para eso la mejor forma de hacerlo es generar empresas más grandes y más productivas. Entonces, ese es el desafío que tenemos como latinoamericanos, creo yo. No, la verdad que tienes toda la razón. Y digamos, ¿cómo empezó tu historia desde Paraguay, que pues sos de Paraguay? ¿Cómo creció esa visión y cómo te metiste al emprendimiento? Ajá. Bueno, la verdad que yo fui a estudiar a Estados Unidos, estudié ciencias políticas en una liberal arts college y luego regresé, me tocó trabajar en Buenos Aires en una consultora de estrategia de negocios y de ahí volví a Paraguay hace unos años ya, bastantes. Y en ese momento estaba buscando emprender, pero también estaba como una búsqueda personal de propósito y de encontrar el valor de mi trabajo y el sentido de mi trabajo más allá de cobrar un salario. Y ahí fue que conocí Techo, un techo para mi país. Participé de la primera construcción de esa organización en Paraguay y fue realmente un antes y un después para mí. Me cambió la mirada, me hizo ver que yo podía contribuir, a esa edad tenía 24 años en ese momento, que yo podía contribuir muchísimo siendo joven y que no tenía que esperar a tener, digamos, resuelta mi vida financiera y económica para poder devolver a la comunidad. Y entonces decidí dedicarle los primeros años de mi carrera profesional en Paraguay a desarrollar Techo. Y fue como un emprendimiento al final, como un emprendimiento social que no tenía un fin de lucro, tenía un fin de impacto social, pero al final fue instalar el proyecto de cero, fue conseguir aliados que nos permitan construir las casas, conseguir los voluntarios, posicionar la marca, que tenga confianza de la ciudadanía. Y fue mi primera experiencia, yo digo siempre que fue como mi primera escuela de emprendimiento sin ser un negocio. Era en términos de instalar una organización y sobre todo lograr que la organización pueda perdurar más allá de mi participación, que iba a ser temporal, porque no iba a dedicarme toda la vida a eso. Entonces me dediqué 3 años a Techo, a los primeros 3 años de Techo, y dejamos instalada una organización bien sólida que sigue hasta el día de hoy. Ya tiene 16 años Techo en Paraguay y para mí fue un gran orgullo y una gran satisfacción poder dejar instaladas las capacidades para que pueda trascender a mi persona y a mi liderazgo de esa organización. Y eso me llevó a la siguiente etapa que fue ya, quiero emprender, quiero hacer un negocio, pero quiero que tenga impacto. Impacto en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Y ahí fue que creamos Koga con mis socios. Koga significa siembra en nuestra lengua nativa, que es el guaraní. Y la idea de Koga es desarrollar el ecosistema emprendedor paraguayo. Somos una aceleradora e incubadora de empresas con impacto y nuestra misión fue desde el inicio acelerar el desarrollo del ecosistema de emprendimiento paraguayo porque veíamos que solamente así íbamos a lograr que nazcan nuevos proyectos y que esos proyectos puedan crecer también y generar impacto en nuestro país. En vez de hacer uno solo, nos dedicamos a generar
un efecto multiplicador. Koga también es una empresa que sigue creciendo hasta el día de hoy. Yo salí de la operación ya hace unos años y también justamente con el objetivo de construir, dejar funcionando y salir a hacer lo siguiente, digamos. En ese periodo de tiempo también que creamos Koga, vimos que faltaban espacios de coworking en Paraguay. Hicimos Lofis, que tiene ya 11 años. Lofis fue, yo diría que probablemente el primer espacio de coworking de Paraguay. Digo probablemente porque también siempre hay alguno que ojalá habrá hecho el intento, pero nosotros somos los que seguimos creciendo hasta el día de hoy. Y bueno, y después de eso me metí en algo más. Dijimos, falta construir las bases para que el emprendedor sea exitoso, y en ese sentido vimos que faltaba más educación, y ahí nos metimos a una universidad privada con un grupo inversor de empresarios y académicos de Paraguay. Compramos una universidad privada y la transformamos en una universidad enfocada en desarrollar habilidades emprendedoras y digitales en nuestro país. Y fue, bueno, una cosa fue llevando a la otra, pero siempre con el hilo conductor, o sea, con el hilo conductor de, por mi lado, a nivel profesional, generar las condiciones para que la empresa pueda crecer y perdurar más allá de mi participación en la operación. Y segundo, que la empresa pueda construir no solamente el lucro, que obviamente es fundamental ser lucrativa, pero también tener un impacto social o ambiental, de alguna manera poder contribuir a la sociedad. Siempre tu enfoque ha sido como ayudar. Sí, bueno, claro, es un buen punto. Pero ayudar generando condiciones, generando buenos negocios, Claro. porque la rentabilidad es un vehículo para generar más impacto. O sea, las empresas rentables tienen mucha más posibilidad de generar impacto que las empresas que están en modo de supervivencia. Entonces sí hay que buscar formas de generar un impacto, pero también hay que asegurarse de tener empresas rentables. Parece obvio, pero a veces la gente se olvida y no lo hace. No, y hay empresas súper grandes que dicen que casi están a costo. Ujú. O sea, llegan a un punto de equilibrio y están, pero son grandes. Exacto, sí. Uno puede ser una empresa que factura mucho, pero gana muy, muy poco. Y eso pasa mucho, ¿verdad? Entonces también parte de profesionalizar las empresas tiene que ver con entender muy bien tus números, entender muy bien tu estrategia de crecimiento, cuestionarte muchas de las cosas que vos asumís que son verdades, para poder siempre tener la capacidad de pensar fuera de la caja, por más de que lo estés haciendo bien y te funcione todo. No tener el mindset de decir, bueno, no toco lo que ya funciona, sino que estar dispuesto y tener esa mentalidad emprendedora de estar dispuesto a generar los cambios y hacer prueba y error y aprendizaje para poder ir mejorando y manteniéndonos competitivos, porque el mercado es súper competitivo, cada vez más competitivo. Hoy en día muchas veces nuestras empresas ya compiten con jugadores internacionales que aparecen gracias a que que Internet permite que uno llegue a casi cualquier mercado. Bueno, uno compite con el mundo, entonces tiene que estar buscando siempre ser su mejor versión, ¿no? Sí, y cabal, escuchándote, digamos, lo de techo, ¿a qué edad lo hiciste? A los 24. Los 24. Ahora tengo 41 igual, ya pasaron unos cuantos años. Pero siempre te ha motivado en alguna forma de poder apoyar, sea a la sociedad o al emprendedor, pero siempre con algún fin. Sí, la verdad que sí. De hecho que también en el tiempo que estuvimos creando estas empresas, hicimos dos esfuerzos grandes de instalar la Asociación de Emprendedores de Paraguay, una asociación que también tiene sede latinoamericana, se llama Asociación de Emprendedores de Latinoamérica. Aquí en Guatemala existe la ACEGUA, que es la Asociación de Emprendedores de Guatemala. Bueno, nosotros creamos eso hace unos años ya, en el 2016 aproximadamente, porque veíamos que no había ningún grupo que represente a los intereses del emprendedor. Y nosotros, nuestra misión era unir a los emprendedores con el objetivo de impulsar políticas públicas que hagan que sea más fácil emprender en Paraguay. Y eso básicamente nos llevó, por ejemplo, a crear la ley de empresas por acciones simplificadas, que nos permite hoy en Paraguay crear una empresa en 24 horas. Con bajos costos de apertura. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Porque además ACEPI, la Asociación de Emprendedores, busca que sea más fácil emprender, pero también busca que sea más fácil ser formal.
porque nuestras economías en Latinoamérica y en Paraguay y Guatemala son muy parecidas en términos de informalidad. Tienen mucha informalidad y la informalidad es un problema enorme para el crecimiento sostenible de un país. Entonces también muchas veces la gente es informal porque las reglas o la burocracia es demasiado alta. Entonces las barreras son tan altas que la gente dice, no, voy a hacerlo de manera más informal y eso es más rápido, más fácil. Menos complicado. Menos complicado. Entonces nuestra teoría de cambio es, bueno, hagamos que sea más fácil. Si es más fácil, la gente va a tender a ser formal y si es formal es mejor para la economía y para el nivel, la calidad del empleo que se genera y la sostenibilidad también de esos negocios. Entonces creamos eso, la Asociación de Emprendedores. Yo fui presidente durante la pandemia. Crecimos, ahí nos transformamos en una asociación muy importante de 7.000 miembros, porque era muy, digamos, el dolor del emprendedor estaba muy presente porque estábamos con la economía cerrada y con un montón de problemas financieros y se hizo más necesario unirnos y trabajar juntos para defendernos. Y funcionó muy bien, pudimos habilitar los créditos con garantías del Estado que llegaron a 25.000 empresas y ayudaron a proteger muchos empleos durante la pandemia. Pero bueno, eso es, además de hacer negocios, trabajar en contribuir a que otros puedan hacer mejores negocios. Esa era nuestra idea. Y también creamos la asociación que se llama Sistema B Paraguay, que también está en Centroamérica, como Sistema B Centroamérica, que promueve a las empresas B. Las empresas B son empresas con triple impacto y son empresas certificadas por una organización que está en Nueva York, se llama B Corp. Y lo que dicen las B Corps o las empresas B es, yo busco la rentabilidad, pero también busco garantizar que tenga un impacto positivo en la sociedad en términos ambientales o sociales y económicos. Y hoy, bueno, hay muchísimas empresas B en todo el continente y en el mundo. Y nosotros en Paraguay, las 3 empresas que yo ayudé a crear, o sea, que yo fundé con mis socios, Koga, Lofis y la universidad, somos empresas B certificadas. Y ahora, bueno, hace unos años también, como te contaba, empezamos Vistage, que es lo que hoy estoy haciendo. Sí, exactamente. Pero ya vimos que tienes una gran trayectoria en poco tiempo, ¿no? No, y gracias a armar equipo, realmente fue siempre gracias a armar equipo y a estar dispuesto a hacer sociedades y a tener socios. O sea, para mí, yo en ninguno de mis emprendimientos estoy solo. En todos tengo socios y algunos incluso bueno, tengo un mismo socio en todos los proyectos, pero además tenemos otros socios en todos estos emprendimientos. Y para mí eso siempre fue algo muy, muy valioso, porque te permite encontrar el apoyo y la fortaleza que tiene tu socio, tal vez en lo que vos sos débil, tu socio es fuerte y así te vas complementando, ¿verdad? Y contanos de lo que nos vas a venir contando ahorita. Esta empresa surgió desde Paraguay. Si no claro, Vistage en realidad es una empresa que está con... Vistage es la mayor empresa del mundo en lo que es peer-to-peer advising para CEOs y dueños de empresas. Lo que Vistage hace es formar consejos asesores privados de pares para dueños de empresas. Empresas medianas y grandes, empresas que facturan más de 2 millones de dólares, generalmente bastante más que eso. Y en Paraguay empezamos hace unos 7 años. Llevamos la licencia, nos dieron la licencia para desarrollar Paraguay. Y en 7 años se sumaron ya más de 500 miembros a Vistage, 500 empresarios. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante porque los grupos Vistage realmente son un espacio de apoyo y de aceleración del crecimiento de muchas empresas. Y al final nosotros tenemos impacto a través de los miembros que son parte de nuestros grupos, que son quienes potencian sus empresas y ese efecto multiplicador es enorme. Porque cuando una empresa, como estábamos hablando antes, cuando una empresa que es mediana se transforma en grande o cuando una empresa que ya está grande se transforma en más grande, genera más empleo, genera más inversiones, genera más empleo de calidad también, como decíamos. Y eso finalmente es lo que nuestros países necesitan, ¿verdad? Entonces empezamos en Paraguay hace unos 7 años. Nos fue bien con la comunidad de Vistage, sigue creciendo. Y hace unos 3 años empezamos en Brasil. Brasil existía Vistage,
pero nosotros lo que hicimos fue, los americanos nos pidieron que tomemos la licencia en Brasil por la experiencia que tuvimos en Paraguay, y en Brasil la verdad que nos costó crecer al principio, es un mercado diferente, otro idioma. Sí, sí. Por más de que uno habla portuñol, más o menos, el portugués es otra cultura también. Y la gente es diferente. Es diferente el ambiente. El ambiente. Y la verdad que en Brasil nos costó, pero hoy estamos creciendo, estamos ya cerca de los 200 miembros ahí, y estamos en 6 ciudades grandes de Brasil. Brasil es como un continente. Sí, yo lo comparo a Brasil como Estados Unidos. Sí, fíjate que Brasil, por ejemplo, para que tengamos una idea de la proporción, en Paraguay hay 2 ciudades con más de 500.000 habitantes. Bueno, tal vez un poco más si mirás el cono, el Gran Asunción, digamos, que son las ciudades que están pegadas a la capital. Pero en Brasil hay 40 ciudades con más de 500.000 habitantes. Entonces, Brasil es un continente. Sí, es América y Brasil. Sí, sí. Y la verdad que ha sido una experiencia muy gratificante también conocer el mercado brasilero, ver el tamaño de todas las cosas que hay allá. Y hoy hay 200 miembros en Brasil. Luego, hace unos 2 años, nos sumamos tomamos la licencia en Chile. Estamos con sede en Santiago. Y también ahí ya existía Vistach, pero lo que nosotros hicimos fue desarrollar la comunidad. Y hoy tenemos como 150 miembros en Chile. Y hace un poco más de 6 meses yo me vine a Guate para abrir la operación de Vistach Guatemala. Y hoy ya tenemos un primer grupo aquí en Guatemala. Y tenemos chairs, que son los que coordinan los grupos. Tenemos 7 chairs que están en proceso de abrir sus grupos. Entonces, la verdad que ha sido extraordinaria la experiencia de venir a Guate y de conocer el mercado, de conocer también la cultura, la sociedad, los volcanes, y de empezar este camino aquí en Centroamérica con Guate como sede. Y digamos, ahorita que estás iniciando en Guatemala, ¿cuáles son los servicios que se le están dando a los mismos empresarios? ¿O existe algún tipo de coaching? ¿O es un networking? Sí, muy buena pregunta. En Vistach nos dedicamos a formar consejos asesores privados para CEOs y dueños de empresas. Estos consejos asesores privados están compuestos por 8 a 16 miembros. Todos son dueños de empresas o CEOs de empresas, número 1. Son empresas grandes o medianas a grandes. Ninguno de los miembros del grupo puede ser competidor, tampoco pueden ser socios, tampoco pueden ser clientes o proveedores estratégicos. O sea, no pueden estar involucrados en varias empresas de diferentes sectores económicos. Podrían estar, pero en el grupo no pueden haber competidores. Y parecería difícil, pero no es tan difícil como parece, porque hay tantos sectores de la economía y tantos giros de negocio que no necesariamente uno compite con la mayoría. Entonces, hoy tenemos realmente un grupo muy fuerte de empresarios guatemaltecos que ya son parte del primer grupo Vistach, y ninguno de ellos es competidor, como decíamos, tampoco son socios en sus negocios, tampoco son familiares. Entonces hay varias restricciones en términos de cómo se constituye el grupo, porque es un grupo que tiene que lograr construir confianza. Una sinergia positiva. Y una sinergia. Entonces, para eso tiene que haber confianza y tiene que haber también capacidad de ofrecer feedback desinteresadamente al par tuyo que está en ese grupo. Y si vos sos socio o si sos proveedor, no vas a ir a oír, vas a tratar de usar esa información para otra cosa, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es siempre asegurándonos de que no exista conflicto de interés en los grupos. Y estos grupos lo que hacen es, tienen un chair. El chair es una persona que también es número 1, tiene una vasta trayectoria en el sector privado y decide coordinar un grupo de líderes de alto potencial con el objetivo de buscar su mejor versión a través de la metodología Vistach. Los grupos se reúnen una vez al mes, siempre son las mismas personas, con el mismo chair, y esas reuniones se realizan en las oficinas de uno de los miembros, como que se hace anfitrión una vez al año para recibir a los demás miembros en su oficina. Eso permite que uno conozca a profundidad cada empresa de cada uno de los miembros. Y en esas reuniones, que se hacen una vez al mes, que son reuniones de día completo, uno trata, primero conoce la empresa del anfitrión,
luego viene un expositor a hablar un tema de interés para el grupo, a veces es tema de inteligencia artificial, a veces es contexto económico y político, a veces puede ser sucesión familiar o inteligencia artificial, o lo que sea, dependiendo de la necesidad del grupo. Luego uno tiene un almuerzo y por la tarde uno trata los temas claves, que son los desafíos de cada uno de los empresarios. Y esos temas claves se tratan con la metodología Vistage y permite que uno reciba puntos de vista muy diversos de personas que están dándote el punto de vista de manera desinteresada y que te ayudan a mirar desde distintas perspectivas el mismo problema para ver la manera de resolverlo. Y la verdad es que si uno valoriza cuánto cuesta una mala decisión, se da cuenta de lo importante que es a veces parar la pelota, tener un espacio seguro y de confianza donde uno pueda revisar su idea de la decisión que uno va a tomar con otra gente antes de decidirlo. Y eso te puede ahorrar o te puede generar un resultado muy positivo, o ahorrar un costo o generar un resultado muy positivo. Y eso es lo que genera Vistage, la oportunidad de que vos pares la pelota una vez al mes y pienses estratégicamente sobre cada uno de tus desafíos para tomar las decisiones que te permitan lograr mejores resultados. Y digamos, uno de los temas que se pueden hablar, mira, fíjate que mi problema es de liquidez, mi problema es de exportar, tengo un problema de apalancamiento. O sea, ¿se tratan temas sensibles? Sí, así mismo. Son casi todos temas bien sensibles y ultra confidenciales. Digo ultra, de verdad ultra confidenciales, porque son temas, todos firmamos un compromiso de confidencialidad. Eso es un punto innegociable. O sea, nadie, el que quiebre ese acuerdo inmediatamente es expulsado del grupo. Nunca nos pasa eso, pero tenemos digamos, compromiso. Nunca nos ha sucedido, gracias a Dios, que hayan casos de fallas en la confidencialidad. Ahora, los temas que se tratan son muy diversos. Muchas veces pueden ser temas de, por ejemplo, decisiones de inversión. Tengo que montar una fábrica acá, tengo que ver si abro operaciones en otro país, lo que eso implica y ahí recibir feedback. A veces es cuestiones de decidir unidades de negocio. Hay gente que tiene muchas unidades de negocio en su empresa, algunas deficitarias, otras exitosas, y bueno, ver dónde poner el foco, hacia dónde seguir creciendo. A veces son temas de sucesión familiar, cómo logro que la siguiente generación se involucre, cómo logro que la generación actual se retire. Distintas conversaciones según las necesidades de cada grupo. Y a veces son temas, por ejemplo, de venta de empresas. Hubo casos donde uno de los miembros venía le habían hecho una oferta de comprarle la empresa y entonces trajo esa conversación a la mesa y recibió feedback al respecto. Entonces, los temas son tan diversos como los miembros. Hay 47.000 miembros en todo el mundo, así que te imaginarás que hay infinitos temas claves que se tratan. Y además de la reunión mensual, cada miembro se reúne una vez al mes con el chair en una reunión de 1 hora individual, con el objetivo de también profundizar sobre esos desafíos, porque muchas veces lo que está sobre la superficie, lo que está en la superficie es el síntoma, no digamos No el dolor. no el dolor real. Entonces el chair lo que hace es busca desafiar al miembro para que el miembro identifique cuál es realmente el punto de partida de ese problema. Bueno, un concepto muy parecido o sea, el concepto, digamos, que engloba lo que nosotros hacemos de alguna manera son los mastermind groups. Estos grupos de mentes maestras, en el caso nuestro, empresariales. Pero cada uno es experto en su área. O sea, de repente vos en un grupo podés tener un arquitecto que es experto en el área de arquitectura, sí. Otro que que tiene una industria, que es experto en el área de industria. Pues claro, su vida entera está dedicada a ese sector, a esa área. Entonces son expertos en sus áreas que comparten sus puntos de vista diversos contigo. Y eso ayuda mucho porque te permite ampliar tu mirada y te permite romper esa soledad del liderazgo también. Porque cuando estás en la cima de una empresa, cuando estás como número uno, todas las decisiones recaen sobre tu espalda y ese peso de esas decisiones no lo puedes compartir fácilmente con otros. Porque no puedes hablarlo con tus colaboradores, no puedes hablarlo tampoco con tus socios a veces,
es realmente un gran desafío llevar adelante una empresa y a veces esa soledad bueno, algo que sería bueno poder romperla y poder estar acompañado por otros líderes que están sufriendo el mismo desafío. Sí, y cabal, das con el detalle que entre empresarios siempre hay soledad, siempre intentan resolver sus problemas empresariales con ellos mismos. Claro, es como que como que vos te preguntes y te respondas todas tus dudas. Sí, Pero en el mundo de los negocios, el CEO o el dueño de la empresa se pregunta y se responde todas sus dudas, casi siempre. viéndose al espejo. Sí. O sea, es Entonces como que... está muy solo y a veces tomas decisiones equivocadas porque, claro, no pensaste en todas las alternativas, no tuviste la capacidad de abrir tu mente antes de tomar una decisión o lo hiciste de manera muy apresurada. Y bueno, hay decisiones la verdad que el trabajo como CEO o dueño de una empresa, tu trabajo principal es tomar decisiones. Sí. Es dirigir un equipo, pero tomar decisiones. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos en piloto automático. Y muchas veces pensamos que hicimos el análisis completo, pero finalmente cuando le expones tu caso a otros líderes y números uno de empresa, te das cuenta que no viste la punta del iceberg. Y realmente cuando entras a las preguntas y entras a las repreguntas y entras a desafiar esas ideas, profundizás y empezás a ver las profundidades de ese iceberg, ¿no? Y digamos, los empresarios líderes que entran al club, tienen que ir abiertos. Sí. Me imagino que es como algo que se les piden que vayan abiertos para que no lleguen como muy guardándose cosas o no comunican mucho. Es un excelente comentario el que estás haciendo porque si bien nosotros buscamos empresas grandes o medianas y grandes, digamos que están por encima de los 2 millones de dólares de facturación, ese es un elemento. Pero lo fundamental es que sean empresarios que estén dispuestos a recibir ayuda y a ofrecer ayuda. O sea, existe una necesidad de que haya humildad suficiente para poder recibir ayuda y también ofrecerla con humildad. Y desafiarse, pero respetuosamente, entre pares. Eso es lo que buscamos en Vistage. Entonces, si viene alguien que es muy exitoso y que cree que sabe todo porque le fue muy bien en algo en particular, nosotros no buscamos ese tipo de miembros. De hecho, nuestro proceso de selección para los miembros es un proceso de selección mutua. Nuestros miembros eligen ser parte de Vistage y nosotros elegimos que sean parte de Vistage también. Porque, o si no, puede generar una situación de incomodidad para los demás y no es el objetivo nuestro. ¿Y cómo ustedes los seleccionan a estos empresarios? Nosotros justamente vamos contactando con empresarios de distintas partes, o sea, a través de distintas formas llegamos a ellos, nos van conociendo, nos van refiriendo y a partir de eso tenemos las conversaciones para conocer sus desafíos, entender su contexto y a partir de eso también entender cómo podemos agregar valor a ese empresario y viceversa, cómo ese empresario puede agregar valor al grupo que estamos formando y así es que definimos los grupos. Sí, porque realmente no es solo elegir al azar y mira, pertenecer, sino que tiene que llenar varios como espacios que ustedes necesitan para que forme parte. Sí, es así mismo. La verdad es que yo diría que nuestro mayor, digamos, desafío siempre es la curaduría de los grupos. Porque si bien buscamos grupos diversos, Como un curador de arte, decís. sí, sí, como el concepto del curador de arte, ¿verdad? Ajá. Es encontrar las personas correctas que se sienten a esa mesa para agregar valor entre sí en su combinación. Entonces, la persona principal en esa curaduría es el chair, el que dirige el grupo. Porque el chair es alguien que es remunerado, recibe una participación, o sea, una parte de los ingresos van para el chair. Y el chair entonces tiene una experiencia también, una trayectoria empresarial vasta y eso hace que tenga muy buen ojo para identificar quién puede ser un buen candidato para su grupo. Y tal vez no es bueno para este grupo, pero sí para este otro grupo, una persona. O sea, realmente depende mucho. A veces
Hay grupos donde las empresas son todas más grandes de 20 millones de dólares de facturación. Entonces, en una empresa, en un grupo donde todos están por encima de ese volumen de negocios, es difícil que entre alguien con una empresa pequeña, relativamente pequeña comparado con ellos, Sí, porque tal vez hablan de problemas distintos. sí, problemas, mira, es que mi operación, no sé, en Estados Unidos. Exacto. Y el otro, bueno, yo solo estoy en Centroamérica. Exacto. O si no, estoy en Guatemala y otro está en toda Latinoamérica y sí, ese tipo de cosas. Entonces, eso es una forma que tiene más que ver con el tamaño de las Para empresas. relacionar como los problemas. Exacto, exacto. Pero también al mismo tiempo buscamos que haya algo de diversidad en los grupos porque no queremos que termine siendo un grupo donde son todos exactamente iguales. Tiene que haber algo de diversidad para que también puedas tener perspectivas que te agreguen valor. Entonces, es un trabajo, digamos, minucioso de mucho cuidado de asegurarnos de que las personas correctas se sienten a la mesa. La verdad que uno solo sabe como que la parte frontal de ciertas empresas y es súper interesante saber cómo se elige al empresario, cómo se le da ese servicio, ese seguimiento, la parte que decís de los encargados de grupo, cómo seleccionan a estas personas. A los chairs. Los chairs, bueno, es un trabajo, ese es como el primer paso en cualquier país. Nosotros primero tenemos que armar un grupo de chairs de alto nivel y eso nos permite también tener la confianza del mercado local para armar los primeros grupos, ¿verdad? Porque si bien tenemos una metodología y tenemos el respaldo internacional de Vistage que está en Estados Unidos, a nivel local, la cara visible de Vistage son los chairs. Ujú. ¿Verdad? Entonces, los chairs pasan por un proceso de selección y luego entrenamiento. Por más de que son también personas de altísimo perfil, hacemos un proceso de selección y luego un entrenamiento y donde se establece la metodología y todos los pasos que tiene que seguir. En Guatemala tenemos chairs muy, muy buenos. Tenemos, por ejemplo, a Marco Chávez, él fue director de marketing de Tigo, también fue CEO de Emisoras Unidas. Ahora es CEO de una agencia de publicidad muy importante. Él es el que tiene el primer grupo de Vistage aquí. También está Lionel López, él fue socio de McKinsey en Alemania. También estuvo en A.T. Kearney en México y volvió, fue también viceministro de Finanzas aquí en Guatemala. También está Javier Cepeda, que también tiene una vasta trayectoria como director de la Cámara. La industria es el de director ejecutivo de muchos años. Exactamente, Javier, que es una persona realmente muy emblemática y además fue embajador en Dominicana. Está Edwin Albures, que estuvo como CEO de Idealsa, los alimentos Idealsa, que estuvo hace poco también instalando la fábrica de ellos en México. Entonces tiene una trayectoria increíble, ¿verdad? Tenemos, bueno, gente de primera, Juan Pablo Rodríguez, que tiene una tiquetera de eventos y estuvo también en varios proyectos de innovación importantes en grandes empresas. Estoy tratando de no olvidarme de ninguno porque quiero asegurarme de mencionarlos, pero como pueden ver, son personas todas de una vasta trayectoria y además con un compromiso con el desarrollo de Guatemala y de los empresarios, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que los diferencia totalmente a ellos. Está también Johannes Kohler, también fue CEO de varios grupos de empresas, tiene su propia consultora, se llama Capital Consulting. Tiene, bueno, mucha experiencia también Johannes como dirigiendo grandes compañías. Entonces, Igor Sterkel, que estuvo muchos años a cargo de marcas mundiales, y así, gente de primer nivel que la verdad que estamos muy agradecidos que hayan depositado su confianza en nosotros y hoy estén armando sus grupos. Es súper interesante oír a estas personas que colaboran cada quien en su grupo. Ellos son los encargados de llevarlo al grupo. Exacto. Ellos son todos nuestros chairs. Están en este momento, el que ya tiene un grupo armado es Marco Chávez, el grupo 1, pero estamos armando los siguientes grupos con estos chairs. Y además, bueno, en Guatemala tenemos a un socio que es fundamental para nosotros, que es Alejandro Torún. Él es nuestro también socio y director. Él tiene una empresa que se llama Loom, que se dedica a lo que es
marketing digital, pero sobre todo e-commerce en el extranjero, cómo vender tus productos en Amazon y en otros países, y en Estados Unidos y en otros países. Y bueno, y Alejandro también tiene la experiencia de haber creado Baobab, estos jabones y productos, digamos, de cuidado personal muy, muy buenos que siguen vendiéndose hoy aquí en Guatemala y también a través de Amazon. Entonces Alejandro tiene mucha experiencia y también él ha sido impulsor de lo que es Sistema B en Centroamérica y las empresas B en Centroamérica. Entonces tenemos un punto de contacto en común de esa época y así fue que nos conocimos también nosotros. Ah, Sí, entonces él es tu socio. sí, es mi socio, sí. Y Sí. ahí existió la sinergia para lanzar esto en Guatemala. Así mismo fue, exactamente. Y teníamos un punto de contacto en común que fue esta misma visión de que las empresas podemos ser motores de desarrollo y que tenemos mucho que aportar desde el sector privado. La verdad que sí tenés mucho que decir y me imagino historias que contar, ¿verdad? De todo esta línea de emprendimiento que has tenido y esa capacidad de tener personas que creen en ti. Sí, la verdad que como emprendedor, creo yo, el primer paso en todo proceso de emprendimiento, y por eso yo creo mucho en tener socios, porque si vos no podés convencerle a una persona que sea tu socio, difícilmente puedas convencerle a una persona que compre tu producto o servicio. Entonces, para mí, el socio es el primer paso de una idea, de validación de una idea. Y aunque sea un proyecto que ya está validado en muchos otros lugares, una empresa que ya funciona en todo el mundo, porque Vistage está en 40 países alrededor del mundo. Pero claro, en Guatemala, Alejandro confió en que nosotros efectivamente sí íbamos a poder hacer esto y bueno, hoy es nuestro socio y gracias a eso también estamos creciendo. Y aquí en Guate también una persona que ha sido fundamental para Vistage y para mi llegada a Guate ha sido Philip Wilson Ah, sí. de Ecofiltro. Philip también tiene una empresa B, Ecofiltro es una empresa B. Para mí es una de las empresas más increíbles del mundo. Sí, sí. De verdad, o sea, yo a Philip lo tengo una admiración muy, muy profunda porque lo que hace con su empresa y con todo lo que están haciendo allá en la Antigua, con el Cubo Center, con su esposa, con Christine también, realmente es extraordinario y son una inspiración. Y bueno, ellos también o sea, Philip nos ha apoyado como advisor en todo este tiempo y la verdad que ha sido un enorme apoyo. Me imagino que ese apoyo que te han dado, esa búsqueda de socios, te puedo hacer una pregunta. Sí, Y claro. creo que ya que tenés esa experiencia, ¿cómo puedes identificar un buen socio a un mal socio? Buena pregunta. Yo creo que hay valores que te unen con las personas. Si tenés los valores, si los valores están alineados, todo se puede hacer. Cuando no tenés los mismos valores, no tenés la misma escala de valores, nada funciona. Entonces, yo creo que hay que buscar eso, encontrar la forma de identificar cómo uno está alineado en los valores. Cuando el objetivo es transaccional, es decir, cuánto voy a ganar, cuándo voy a ganar, dónde están mis dividendos, se vuelve muy difícil construir porque se vuelve algo transaccional. Y cuando uno quiere construir valor en el tiempo, uno tiene que, yo creo, o sea, en mi opinión, ¿verdad? Cada uno tiene su sistema, pero en mi caso, mi opinión es que para construir valor en el tiempo, uno tiene que estar alineado en lo esencial, en los fundamentos del negocio, en el propósito. Tal vez el propósito común es lo que puede unir a los socios correctos. Eh, entonces, qué sé yo, creo que ahí está el secreto. Compartir la misma visión. Como decir, mira, no es el fin, no es el dinero inmediato, sino que cómo llegar a ese punto y construirlo, me imagino. Exacto, y a ver, es difícil igual dar sugerencias o recomendaciones sobre esto porque es algo muy personal, ¿verdad? Pero, pero sí creo que sí, que uno, o sea, la forma de construir sociedades exitosas, obviamente uno tiene que complementarse, eso son cosas que se dicen siempre y son ciertos, ¿no? No pueden ser dos personas comerciales y ningún financiero, ese tipo de cosas son bastante claras, ¿verdad? Pero yo creo que a nivel de propósito hay mucho que conectar. Y al final también
más allá de la sociedad que vos puedas tener hoy o no, en general en la vida tratar de construir relaciones que puedan ir de largo plazo con las personas. Y no basadas simplemente en interacciones esporádicas. Es decir, yo también, o sea, yo nunca pensé que iba a hacer un negocio en Guatemala. Ni estaba en tu No mapa. estaba, me encanta Guatemala, Guatemala conocí por primera vez en abril del año pasado y me enamoré de Guatemala, Sí, sinceramente, amo Guatemala. eso pasa con Guatemala. Sí, yo no conocía Nicaragua, conocía Panamá, conocía otros países de Centroamérica, pero no Guatemala. Pero conocí guatemaltecos en actividades anteriores, en mis otras cosas. Lo había conocido a Alejandro, de hecho que Alejandro y yo nos conocimos en Nicaragua en un encuentro de una aceleradora de negocios con impacto. También lo conocí a Philip cuando ganamos un concurso con una empresa mía que se llamaba I3 Latam, el concurso. Y en ese momento también había ganado Ecofiltro y nos conocimos así con Philip. Entonces, yo tampoco sabía que iba a venir acá el día de mañana, pero eso fue hace más de 10 años. Y cuando vine a Guate, le digo, nos habíamos conocido, habíamos quedado en contacto, pero no éramos, tampoco teníamos una relación muy frecuente porque no nos veíamos. Pero les escribí a ellos y me abrieron las puertas. Realmente fue, por eso digo que al final, hacer las cosas desinteresadamente, o sea, construir relaciones, interesarse por otras personas, tratar de estar dispuesto a colaborar con otros permanentemente, hace que después el camino sea más fácil. O sea, al final, ese es el beneficio, digamos, de tener esa actitud hacia la vida. Y yo creo que ese es el camino que hay que tratar de construir. No es tan fácil porque la vida te lleva todos los días, estás tratando de resolver tu problema, no sé, la vida es así, ¿verdad? Pero qué sé yo, hay que tratar de construir eso, ¿verdad? Me parece que es una forma buena de después tener buenas relaciones y poder a partir de eso construir cosas nuevas. Sí, cabal, dijiste algo de resolver problemas, el día a día. Sí. Y cabal, anteriormente tuvimos a una persona de coaching empresarial. Ajá. ¿Querés dejar de tener problemas? Morite, ¿va? O sea, todos los días vas a tener problemas, pero depende de la actitud que vayas a tomar para resolverlas. Sí, yo creo que hay mucho que se está hablando sobre este tema del growth mindset, que yo creo que es muy interesante. Realmente vale la pena explorar ese concepto y tratar de entrar en el growth mindset permanentemente, porque a veces el día a día, la presión diaria, los desafíos te llevan hacia el fixed mindset, que es este concepto ya de, bueno, pensar que las cosas no van a cambiar, que ya sos así porque sos así. Bueno, el growth mindset es el que por ahí te permite estar constantemente buscando tu crecimiento y el crecimiento de tu entorno. Y creo que es bueno eso. No, la verdad que sí. Y mira, realmente yo siempre les digo que recomiendan a los emprendedores y a las personas que se motiven, cómo pueden seguir con ese sueño, porque al final, cuando hiciste el techo por mi país en Paraguay, tenías un sueño. Sí, que parecía imposible. O sea, no sabías si el día siguiente lo ibas a lograr o cómo se iba a construir, y me imagino que tampoco estar en Guatemala. No, pero la verdad que estoy muy feliz en Guatemala. No. Entonces, ¿qué mensaje les puedes decir a ellos o recomendaciones, tanto el tema empresarial como el tema emocional? Porque al final todo va en la misma línea. Bueno, qué buena pregunta. La verdad que, a ver, yo creo que primero, nosotros como emprendedores somos primero personas, individuos y familias y nuestro entorno. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que ocuparnos de nosotros mismos en el sentido de buscar estar en un growth mindset permanentemente y también cuidarnos en el sentido de cuidar nuestra salud mental, cuidar nuestra salud. Esas cosas son básicas. Si vos no tenés eso, es muy difícil que puedas construir un negocio o una empresa. Entonces hay que empezar por los basic building blocks, digamos, y uno de ellos es el desarrollo personal permanente, tratar siempre de estar en modo aprendizaje, también en modo colaboración y abierto a ayudarle a otros sin pedir nada a cambio, porque eso genera
esa abundancia que uno brinda también genera abundancia para uno, ¿verdad? Sí. Por otro lado, yo diría, siempre recordar por qué uno empezó el proyecto, ¿verdad? Porque en la medida que uno inicia un emprendimiento, uno tiene una idea, pero esa idea inmediatamente después de que inicias cambia, porque el contexto no era lo que te imaginabas, porque las cosas no eran como te... O sea, realmente es muy fácil perder el norte cuando uno está emprendiendo, porque uno siente, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué decidí hacer esto? Y entonces hay que encontrar la forma de recordar la motivación original para que uno pueda seguir adelante en los momentos difíciles. Y hay que saber que van a haber momentos difíciles, o sea, eso es inevitable. Ahora, por otro lado, en términos más prácticos, yo le diría a los emprendedores, a los que están arrancando, que piensen si quieren crear una empresa o una organización o un autoempleo. A veces la gente se confunde y genera un autoempleo. ¿Qué quiere decir eso? Una empresa que le paga un salario o que le permite vivir de eso, pero que no tiene condiciones para transformarse en una empresa que crezca y que trascienda a él como emprendedor, él o ella como emprendedor. Entonces, realmente mi recomendación es tratar de construir empresa, pero tener mucho cuidado de no terminar generando un autoempleo en ese proceso. O sea, construir empresas es diferente a un autoempleo. Entonces es algo que hay que construir desde el inicio. Y lo otro que también a mí me parece importante es entender el mercado. Ujú. O sea, hay un caso en Paraguay de un emprendedor amigo que después hizo un mejor emprendimiento, pero voy a contar este caso, que fue un mal emprendimiento, que decidió que él era fanático del surf. Ajá, Y ajá. Paraguay no tiene mar. Sí, Paraguay no no. tiene costa, es un país sin costa, sin mar. Entonces, él decidió que como a él le encantaba el surf y no habían tiendas de surf en Paraguay, él iba a armar su tienda de surf. Y armó su tienda de surf. Y le fue muy mal. Obviamente, la mayoría de la gente va a decir, bueno, es obvio que le iba a ir mal. Bueno, él pensó que le iba a ir bien, pero en realidad que fue el problema fue muy básico, no miró su mercado. Y muchas veces uno dice, hay mucho video y mucha charla y mucho podcast que te habla de seguir tu pasión. Bueno, yo digo, seguir tu pasión, pero siempre y cuando haya un mercado. Porque si no, puedes terminar en un proyecto con muchas ganas, mucho entusiasmo, pero sin mercado y eso es mortal. Sí, y, y realmente a veces se desaniman y ya no quieren seguir adelante con sus sueños y caen en depresiones o buscan una opción B, ¿va? Sí, y además un ejercicio que yo creo que es sano para cualquier emprendimiento es pensar cómo se vería ese emprendimiento si facturara $1 millón al año o $2 millones al año. El umbral para pasar de ser mediana a grande en varios Ujú. países es pasar del $1 millón de facturación. Entonces, si vos estás creando una empresa hoy, tenés que poder imaginarte cómo se va a ver esa empresa cuando sea grande, Ujú. cuando facture 1 millón o más dólares. Entonces, está bueno poder hacer el análisis de entrada, porque si tu negocio no tiene ese potencial, es muy riesgoso. O sea, hay que buscar negocios que tengan el potencial de llegar por lo menos a ese nivel de facturación. ¿Y por qué digo eso? Porque si uno no factura o sea, y gana, ¿verdad? O sea, la facturación no es suficiente. A veces uno factura y no gana, como hablábamos antes, y no tiene rentabilidad. Pero supongamos que tiene una empresa sana. Una empresa sana es una empresa que factura y gana cada vez que factura, ¿verdad? Entonces, yo digo, el $1 millón como umbral es interesante porque uno, a partir de tener ese volumen, tiene capacidad de pagar una estructura como empresa. Sí. ¿Qué quiere decir una estructura? De tener un gerente general, de uno mismo puede ser el gerente general, pero está esa posibilidad. Cuando el negocio es muy pequeño, uno termina con múltiples roles porque uno está reemplazando otras funciones que otros tendrían que cumplir en la empresa cuando sea más grande. Entonces, está bueno buscar el camino que te lleva a ese lugar. No hace falta que vos de entrada tengas eso porque nadie empieza así. Hay que construir un camino, pero hay que pensarlo de entrada porque o si no terminas en una trampa. Y creo que es importante tener una visión de crecimiento que te permita construir una empresa donde vos ya no tengas que trabajar en la empresa y puedas seguir operando esa empresa. Y ganas tiempo. Y ahí ganas tiempo, porque el problema con el emprendedor es que uno no se puede enfermar
uno no puede, o sea, el emprendedor no está en su trabajo, no factura, no gana. O sea, realmente es bien delicado o sea, ese periodo de tiempo donde uno está emprendiendo y construyendo un negocio, porque cualquier cosa que te pase hace que tu negocio se derrumbe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno hace para construir un negocio Ujú. que ya no dependa de uno mismo? Sí, ese es el éxito. Es, Yo quiero buscar eso en su y uno de los momento. caminos para eso es lograr que tu negocio rompa ciertas barreras de facturación y te permita entonces tener la disponibilidad de contratar personas que puedan hacer que la empresa siga creciendo, ¿verdad? Y no es tan fácil, pero ese es el desafío. Y para ya casi terminar, no, es que está buena la charla. ¿Cuál es tu frase que te identifica a Bruno el día a día? Buena pregunta, no tengo tantas frases así bien dispuestas, pero tal vez una que aprendí hace poco que me gustó mucho, que aprendí de uno de mis compañeros, yo soy miembro del grupo acá, del grupo uno en Vistach, aquí en Guate, y uno de mis compañeros tiene una frase en su empresa que dice algo así como el esfuerzo constante es el camino al éxito, digamos. O sea, todos los días, el pequeño esfuerzo que uno hace todos los días y la sumatoria de esos esfuerzos es lo que garantiza que uno va a llegar a tener éxito en algún momento. No hay que dejar de tener esa constancia y esa perseverancia. Y yo creo que esa frase, que no es así la frase, pero esa es la que a mí me llamó la atención últimamente, ¿verdad? Dar un pasito todos los días es muy importante, mucho más importante que hacer un tramo largo y después quedarte estático. Eso es lo más importante. No, la verdad que debe de existir esa frase que a uno lo motive diariamente. Bueno, hay que seguir adelante, ¿va? Sí, Entonces, si uno no sigue, las cosas no caminan. sí. Y otra frase que me gusta, que sí ya me acuerdo, sé bien la frase, es la frase de esta serie nueva argentina, se llama El Eternauta. Ujú, ujú. Y dice, una de las frases de la serie es, nadie se salva solo. Y yo creo que eso es muy importante. Hay que entender que nadie se salva solo, nadie puede contra el mundo. Todos tenemos que estar acompañados con nuestras familias, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, pero también en la empresa, nadie se salva solo. Sí, uno depende también de proveedores, de gente que Sí, en el canal de venta y todo eso es... sí, pensar que uno va a poder contra el mundo sin apoyarse en otros es soberbia. Yo creo que hay que tener la humildad suficiente de entender que aunque te esté yendo bien, siempre vas a necesitar, siempre sos interdependiente y necesitas de tu entorno. Entonces, y cuidar al entorno justamente por eso, porque al final dependes de ellos y somos interdependientes. Buenísimo, no, hombre, Bruno, la verdad que podemos pasar más tiempo ahí charlando y meternos en temas más de emprendimiento, pero realmente fue fascinante conocer el concepto de que nos viniste a presentar, porque a veces uno, membresía, ¿cómo es? ¿Hacia dónde va? Sí, Sí, solo es networking, pero la verdad el seguimiento y el apoyo que necesitamos los empresarios y no sentirse solo, creo que es un valor muy agregado a lo que estás ofreciendo, porque al final todos siempre queremos no estar solos. sí, así mismo es. Yo creo que, bueno, gracias por este espacio. La verdad que me siento muy honrado de poder compartir contigo y con toda la audiencia sobre este sueño, que es construir empresas que sean cada vez más exitosas para que la sociedad sea cada vez más exitosa también. Y creemos que Vistach puede ser un gran valor en ese camino y estamos seguros de que así va a ser también aquí. Porque en el mundo entero hay más de 47.000 miembros Vistach y según los estudios que hemos hecho, un miembro Vistach logra crecer 2.2 veces más rápido que quienes no participan de este tipo de espacios. Así que es un camino al crecimiento, un camino a la superación y eso es lo que buscamos ofrecer aquí en Guate. Ah, buenísimo, Bruno. Pues te agradecemos ahí la
Gracias. Que vinieras a nuestro podcast. Le agradecemos a todos que sigan viendo nuestros podcasts. Recuerden que estamos en Spotify, en YouTube, Instagram, TikTok, todos los canales. Y se vienen más podcasts, más temas que realmente son de valor. Y realmente pues conocemos también la historia de Bruno, un poquito cuál ha sido su trayectoria y por favor comparta. Gracias. Muchas gracias.